Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el pasaje de hoy, San Marcos nos narra cómo Jesús va de camino con sus discípulos y al pasar por un campo de trigo en un día sábado, los discípulos, sintiendo hambre, tomaron algunos granos de las espigas y comieron. Al hacer esto, cometieron a los ojos de los fariseos una falta legal, debido a que en día sábado estaba prohibido realizar tareas manuales. El recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado, según las interpretaciones exageradas que algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley. Esto, por supuesto, genera un severo reproche por parte de los fariseos, que va dirigido a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Jesús entonces se enfrenta con decisión a los fariseos, que hipócritamente han deformado la ley de Moisés, quedándose egoístamente encerrados en sus pequeñeces, y olvidándose del Espíritu, que en verdad conforma la ley de Dios, y que es el Espíritu del amor. Jesús evoca un pasaje de la historia de la salvación. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? David entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió de los panes sagrados, panes que sólo podían comer los sacerdotes, y David les dio también a sus compañeros. ¿Acaso no han leído? Jesús les recuerda que en un momento de hambre y necesidad, David recurrió a los panes que habían sido presentados en el altar. Aquellos panes eran tan sagrados que sólo los sacerdotes los podían tomar. Pero David los tomó para alimentar a sus hombres que ya morían de hambre. Apoyándose en su propia interpretación de la ley, los fariseos acusan a los discípulos y reprochan a Jesús su negligencia. Jesús rebate aquella acusación haciendo uso de la Sagrada Escritura, recordándoles un conocido episodio de la vida del gran rey David, figura indiscutible para los judíos. Así como en tiempos antiguos el rey David permitió a sus seguidores saltarse lo estipulado por la ley para satisfacer el hambre, así Jesús comunica ahora a los suyos la libertad propia del Espíritu Santo que inaugura una nueva época, un nuevo tiempo para la humanidad. La irrupción del reino de Dios en la persona de Jesús hace caducar las instituciones de la antigua alianza. Con Jesús ha llegado un tiempo nuevo,
Él mismo es la nueva alianza de Dios con su pueblo. Y Jesús, en pocas palabras, nos saca de la estrechez de mente y corazón. Para Dios Padre, lo primero y lo más importante no es la ley, sino que es el ser humano. ¡Qué hermoso! Repítanlo conmigo. Para Dios, lo primero y lo más importante es el ser humano. Jesús es claro. No podemos deponderar las leyes, los ritos, las costumbres, las normas y las fórmulas por encima del ser humano. En el centro del mensaje de Jesús está el hombre, la mujer, no las normas, ni los ritos, ni las costumbres. El Señor nos invita a poner las cosas en el orden que corresponde en nuestra vida. Muchas veces actuamos o servimos en la iglesia como autómatas. Nos dejamos arrastrar por opiniones de los demás o por esa angustia que nos domina y que solo tiene su base en nuestros propios miedos y prejuicios. Creemos que tenemos que hacer esto o aquello porque así está establecido, porque todos esperan que así lo hagamos, o porque así lo hacen todos, o porque así se ha hecho siempre. Y nos dejamos arrastrar sin detenernos a reflexionar en cuál es la motivación real que nos está moviendo a actuar o a servir. Lo decisivo es la motivación que nos mueve a actuar o servir en consecuencia. ¿Es el miedo? ¿Es la costumbre? ¿Es una promesa que hice? ¿Es un mero compromiso u obligación? ¿O es el amor que sentimos por Jesús, por su proyecto evangelizador y por su iglesia? Jesús nos recuerda que nuestro Padre del Cielo nos ha creado libres y que por lo tanto no debemos esclavizarnos a nada ni a nadie y mucho menos a las normas o a las leyes. ¿Esto quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana? Absolutamente que no. Esto quiere decir que aunque la norma más elaborada debe ser reflexionada, teniendo en cuenta que sólo habremos de respetarla y obedecerla si por encima de ella está la dignidad del ser humano y la vida misma. Y esto quiere decir también que el amor debe de prevalecer siempre por encima de toda ley. Esto es lo que ha venido a enseñarnos Jesús. Nada es más importante que el ser humano, y por lo tanto, no puede haber ninguna ley que justifique su ruina y su miseria. Toda ley que avasalle la vida y la dignidad del ser humano no puede ser considerada como una ley divina, jamás. Por eso, mientras haya hambre, pobreza, injusticia, mientras hayan desposeídos, marginados, opresión, segregación y desigualdades, no seremos dignos de nuestro Padre, que nos ha creado por amor y para amar. Para Jesús era más grave dejar a sus discípulos con hambre que romper una regla absurda establecida por los hombres que decía que tomar unas espigas en día sábado era un grave pecado, una grave falta. Jesús nos recuerda que ninguna ley puede estar por encima de la felicidad y el bien de cada ser humano. Ninguna ley puede ir en contra de la dignidad de los hijos y de las hijas de Dios. Ninguna ley puede atentar contra la vida que Dios nos ha dado. Y para gran escándalo de los fariseos, Jesús cierra su defensa, revelándose a sí mismo como el dueño, amo y señor del sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.
y el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Así Jesús manifiesta que lo importante no es la ley, sino el espíritu de la ley, que es el amor de Dios. Lo decisivo no es el mero cumplimiento de la ley, sino el amor que cada uno de nosotros manifiesta al gran legislador que es Dios. Dios es un Padre amoroso que ama a sus hijos e hijas, y Dios quiere que cada uno de nosotros le amemos y le obedezcamos en libertad, no por miedo, ni por costumbre, ni por obligación. La primera y única ley que Dios anhela que rija nuestros corazones es la ley de su amor. Amor a Él, amor a nosotros mismos y amor al prójimo. Quien ama no puede hacer ningún mal. Solo en el amor somos plenos. Somos hijos e hijas de Dios. Y Dios es amor. Solo amando es como nos identificamos como hijos de Dios. El cristianismo pierde su esencia cuando, como los fariseos, nos esmeramos en cumplir por cumplir, cuando obedecemos por miedo, por costumbre, y andamos ahí sirviendo todos amargados, enojados y desmotivados, porque nos falta el amor. Los fariseos habían convertido la religión en una cáscara vacía, carente de contenido, porque la habían vaciado del amor de Dios y la habían reemplazado por meros mandatos humanos, inútiles e inservibles, que olvidaban por completo la caridad, la misericordia y la compasión. Jesús les recrimina por su falta de amor y por la dureza de sus corazones. No cometamos el mismo error de los fariseos, de vaciar de contenido nuestra religión y convertirla en una cáscara vacía de toda caridad y compasión. De nada nos vale cumplir con la ley al pie de la letra, si no hay caridad, si no hay misericordia y compasión para con el prójimo. No podemos seguir a Jesús con un corazón de fariseos. No podemos seguir a Jesús cumpliendo por cumplir. Es el testimonio personal, la caridad y la misericordia lo que nos identifica o descalifica como seguidores de Jesús. Preguntémonos hoy, ¿mi forma de ser, de actuar, de hablar, de mirar, revela a mis hermanos que mi motivación es el amor misericordioso de Dios? Que el Señor Jesús transforme por su palabra nuestros corazones huecos y vacíos en fuentes inagotables del amor de Dios.